poder estar con cada uno de ustedes. Bendiciones. Poder estar esta noche aquí escuchando la palabra del Padre, conectándonos y pudiendo aprender más. Amén. Eh, Hoy vamos a estar bajo un tema eh, que por muchos es apasionante, por muchos es intrigante también, y es el tema acerca de la oración. El tema acerca de la oración. Así que qué bueno que usted pueda estar presente, no solo de cuerpo, sino también que tenga su entendimiento conectado, venga y esté conectado. Creo que es algo especial. ¿Y qué tal si antes de empezar oramos para que el Padre sea trayendo Ruach, espíritu de revelación, de entendimiento, para que usted y yo podamos entender y conocer las Escrituras y que Él sea tocando nuestros corazones, que es lo más importante. Amén. Señor, te agradecemos en esta hora, te bendecimos por el privilegio de poder llegar, de estar aquí, de poder compartir como hermanos, de poder estar cerca. Gracias por mis hermanos que van a ver esta transmisión. Gracias, Señor, por los que están aquí en YouTube, en Facebook, por cada uno de los que van a ver la enseñanza. Señor, yo te pido que mientras estamos en la enseñanza, tu espíritu, tu rúa de revelación sea tocándonos, sea dándonos el entendimiento, sea dándonos, Señor, lo que necesitamos en esta hora para poder aprender, para poder conocer, Señor, lo que tú quieres. Por favor, trae rúa de revelación, trae rúa de entendimiento, de sabiduría y de conocimiento. Necesitamos, Señor, tu presencia, necesitamos revelación. Por favor, permite que el mensaje toque cada vida y cada corazón, y que sea iluminando, Señor, a cada alma, a cada persona. En el nombre de Yeshua, te agradecemos porque el lején ya está servido a la mesa. Amén. Voy a pedir que me acompañe, por favor, y vaya conmigo. Pueda abrir su Biblia y lea junto a mí en el libro de Lucas capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 9. Lucas capítulo 11, versículo 9. Acompáñeme, por favor. Vamos a leer desde ahí. Nuestros hermanos por Facebook van a tener la oportunidad de ver los pasajes. Sí, es una ventaja de vernos por Facebook. Amén. Por YouTube. Lucas capítulo 11, versículo 9 dice de la siguiente manera. Déjenme que yo aquí quede en compartir el enlace a alguien y no lo he enviado. Lo hago rápidamente. Sí, estamos acá. Aquí. Vámonos rápidamente. Listo, creo que ya. Listo, el libro de Lucas capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo número 9 y dice así la palabra. Amén. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Versículo 11. O suponed que a uno de vosotros que es padre, y aquí es donde se vuelve interesante el relato. Yo les quiero decir que muchas veces de pronto no colocamos la importancia o muchas veces estamos acostumbrados a leer la Biblia y a leerla de recorrido y no miramos los detalles. El versículo 10, el versículo 9 y el versículo 10 nos dan la clave, nos dan, vamos a decir así, la ley. ¿Cuál ley? La del pedir para poder recibir. Dice: pidan y se os dará, busquen y hallaré, llamad y se os abrirá. Pero en el versículo 11, lo que va a hacer el Padre es lo siguiente. Va a decir, voy a decirles esto mismo, pero de una manera diferente. Entonces comienza el versículo 11 así: os suponed que a uno de vosotros que es padre, va a ilustrar el mismo principio del versículo 9 y el versículo 10 de una manera más gráfica o tal vez un poco más comprensible. Dice: os suponed que a uno de vosotros que es padre, y ahí está la clave, su hijo le pide pan. ¿Acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, segunda palabra clave, a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Lucas capítulo 11, versículo 9 al versículo 13, nos enseña una de las más grandes lecciones que podemos encontrar en la Biblia. Nos damos cuenta el motivo de la petición en la oración. Y en este pasaje específicamente vemos que la petición es una petición espiritual. Lo que Yeshua está ilustrando aquí, y no quiero que me malentienda porque usted puede pedirle al Padre muchas cosas, pero netamente lo que está hablando aquí este pasaje, según la segunda comparación del versículo 11 y el versículo 13 es: ¿cuánto más el Padre no les dará a ustedes el Espíritu Santo si lo piden? Una de las primeras revelaciones que podemos entender con este pasaje es que si Yeshua comparó, y la analogía fue de alimento, de comida, quiere decir que el Espíritu Santo es para nosotros una necesidad, así como lo es el comer. El Espíritu Santo en nuestras vidas es una necesidad, así como lo es el comer. Y Yeshua comienza ilustrando esta regla de pedir y dar, de pedir y recibir, de buscar y hallar y de llamar con abrir, con un padre y un hijo. Y lo hace de esa manera. Y aquí quiero que empecemos, porque lo primero que un hombre tiene que tener en cuenta, una mujer que ora, un hombre que ora, usted cuando se presenta a la presencia de Elohim, es delante de quién va a ir. Porque si usted no entiende que usted va delante del Padre, usted no va a ir con fe. Si usted no entiende que la relación a la cual usted está llamado a tener por el Espíritu Santo dentro de usted para con Dios es paternal, usted va a tener problemas muy serios cuando se acerque a orar. Yo les decía la otra vez a unos amigos y les decía lo siguiente: cuando éramos niños, los que tuvimos la oportunidad de tener papá o tal vez mamá, ¿sí? O tal vez los dos cónyuges, y yo les decía, mire, cuando éramos niños y estábamos al cuidado de la tía, de la abuela o de nuestros padres, nosotros nos preocupábamos por qué íbamos a comer o qué hacíamos nosotros. Muchos de nosotros, ¿qué hacíamos? Comer, y al ratico estábamos en la calle jugando o estábamos en el colegio preocupados solo en poder ganar en los juegos, en jugar canicas, bolas, en jugar un montón de cosas, pero no nos preocupábamos por las necesidades básicas, la mayoría, porque sabíamos que de alguna manera mamá o papá iba a resolver ese problema. Sabíamos que de alguna manera había un plato en la mesa al otro día, o a la noche, o a la tarde, o en la mañana. Sabíamos que papá o mamá traían el sustento de la casa. Así que si no tienes eso en cuenta, que es una figura paternal, y tal vez tú no hayas tenido un papá o una mamá y hayas tenido tal vez escasez, déjame decirte que tu Padre Celestial, Elohim, Dios, el Señor, lo primero que quiere que entiendas es que Él es una figura paterna. Así que cuando vayas a orar, una de las cosas que va a elevar tu fe, tu confianza y tu seguridad para poder orar al Padre y pedir, va a ser que te relaciones con Él como un padre y que confíes en Él como un padre. Debe ser una relación de fe, una situación de fe. Por eso les dice que padres, si sus hijos le piden, ustedes no le van a dar cosas buenas. Y dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no va a dar el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Antes de orar, primero piense lo que va a hacer. Antes de orar, piense que a quien le va a pedir es su papá. Es una figura paternal. Y ahorita lo vamos a ver en el Padre Nuestro, porque no es casualidad de que cuando los discípulos le piden al maestro que les enseñe a orar, como comienza primero, ¿sabe cómo es? Padre Nuestro. En estos días un hermano me decía, hermano Daniel, qué bonito es porque Yeshua no solamente nos presenta a Elohim como su Padre, porque usted ve que constantemente Yeshua está diciendo Padre mío, sino que Yeshua lo que hace es también diciendo vuestro Padre. Oren así, Padre Nuestro. Así que tenemos un papá, y es lo primero que quiero enfatizar para cuando ustedes vayan a orar. No lo vean simplemente como Elohim o como el Todopoderoso o simplemente como el Eterno. Cuando vayas a orar, ve a tu cuarto, ve a tu habitación y ten la completa seguridad y confianza por el Espíritu que ha sido derramado en ti, de que con quien te vas a encontrar y a quien le vas a hablar es tu papá, que conoce la necesidad de su hijo y de su hija que le está pidiendo.
Eso hará que en el momento de poder pedir no dudemos. Si tu papá terrenal, siendo malo, supo darte buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no te va a dar lo que tú le estés pidiendo? Y vamos a sumergirnos en la oración. Santiago capítulo 1, versículo 6, dice de la siguiente manera, hablando del pedir en la oración, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo podía traducirse el hombre de dos almas o el hombre de doble espíritu. Es inconstante en todos sus caminos. La actitud al momento de orar debe ser una actitud de fe. Y vamos a ver cómo Yahshua dice: miren, no piensen que por la mucha palabrería. Le voy a decir algo que tal vez usted lo decepciona en este momento. ¿Sabía usted, que me está viendo, que muchas veces usted habrá orado 1 hora o 2 horas, pero que sin la actitud de la fe usted no ha sido oído? No piense aquel que ora dudando que va a recibir alguna cosa del Señor, porque eres inconstante. Y para poderte relacionar con tu Padre Celestial debe existir un vínculo. ¿Y sabe cuál es ese vínculo que te une con tu Padre Celestial? La fe. Si no tienes fe, déjame decirte que por mucho que ores, por mucho que digas palabra, nada va a pasar. No es el problema de tu Elohim, de tu Padre Celestial, es tu problema a la hora de orar. A esto Santiago 4:8 dice: acercaos a Elohim y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo o los de doble espíritu, ustedes los inconstantes. En este preciso momento estamos hablando de la oración. Dice: purifiquen sus corazones. ¿Sabe algo, hermano? El de doble ánimo no tiene el corazón puro. Muchas veces creemos que la pureza es simplemente abstenernos de pecados sexuales, de hablar mal, de tener un lenguaje mejor. Pero déjeme decirle que según este pasaje, alguien falto de fe, escúcheme muy bien, y va a entender por qué Yahshua de Nazaret le decía: oh generación, ¿qué? ¿Cómo les decía él? A los faltos de fe, ¿cómo les decía? Bueno, se les olvidó, escúcheme muy bien. Usted va a entender por qué él era tan severo con los discípulos y les decía: ¿hasta cuándo los voy a soportar? Generación incrédula. ¿Sabe por qué? Porque no hay pureza de corazón mientras no se tenga fe. Mateo capítulo 6, versículo 15, versículo 5. Vamos a empezar. Yahshua va a dar el ejemplo de oración. Va a hablarle a sus discípulos acerca de la oración. Note que los discípulos no les dicen: enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a sanar a los enfermos. Una de las cosas que le dicen es: enséñanos a orar. Mateo capítulo 6 versículo 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo contrario a la hipocresía es la sinceridad. Allí el Padre mirará qué tan sinceros somos con Él. Primera lección: no seamos hipócritas, porque el hipócrita quiere ser visto. Si el hipócrita quiere ser visto, significa, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Debemos de tener una actitud de fe al orar. Ahora, note lo siguiente: lo que Él va a demandar en la oración del corazón de un hombre, ¿sabe qué es? La sinceridad. Él va a mirar qué tan sincero es usted con Él. Segundo principio:
usted tiene que entender que al Padre se le encuentra en el secreto. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Si tú quieres descubrir el corazón de Yahweh, el corazón de Elohim, y quieres entrar a un momento más allá de orar, sino también de tener intimidad, déjeme decirle que usted va a tener que cerrar la puerta y empezar a mostrar su corazón tal cual es, con sus debilidades, con sus defectos, con sus deseos y con sus anhelos al Padre. En el secreto es donde el Padre ve. Yo sé que Yahweh ve en todas partes, pero algo pasa en el secreto. Mira lo que dice el verso: te recompensará en público. ¿Quién? El que ve en el secreto. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una vez Yahweh me decía y me hacía entender: Daniel. Y saben, hermanos, yo estoy acostumbrado a buscar a Yahweh en la iglesia, y eso está muy bien, y hay que recurrir muchas veces a la iglesia. Pero él cuando me dijo esto: mira, yo habito en el secreto. Ora a tu Padre que está en el secreto. Daniel, yo estoy en el secreto. Saben que muchos de ustedes todos estos meses, todos estos años, han tenido acceso al Padre, pero no han ido a Él. ¿Sabía usted que en ese pequeño closet, o en esa pequeña habitación, en esa pequeña alcoba, en ese pequeño apartamento, en esa pequeña tal vez sala de maquinaria de trabajo, en ese baño, sabía que usted puede encontrarse con su Padre Celestial que mora ahí en el secreto? Por eso los hombres de oración son muy dados a apartarse y a ir a lugares secretos, porque allí habita el Padre, en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará al público. El libro de Hebreos dice que el que se acerca a Elohim es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que si usted va a orar y no cree que Yahweh le puede cumplir la petición que usted desea, usted no puede agradarle, porque sin fe es imposible agradarle a Él. Versículo 7: y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Escuchó eso? Y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que es por su palabrería serán oídos. No pienses que por las horas de oración, escúchame bien, no pienses que por mucha palabrería, no pienses que por mucho tiempo de estar orando serás oído, o por repetir. No es por palabrería, es por una actitud de fe. ¿Estás escuchando eso? Versículo 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y es donde comienza a enseñarnos el modelo de oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya lo dijimos, Padre nuestro. Lo primero que usted tiene que tener al orar es una actitud y una convicción de fe. Una actitud de fe. ¿A quién? A mi Padre. Si no vas pensando que con quien te vas a encontrar en el cuarto de oración, en la sala, es tu Padre, entonces vas a dudar. La confianza en la oración principalmente radica, y lo estoy repitiendo, note que lo estoy repitiendo varias veces, en que usted se va a encontrar con su Padre Celestial. ¿Escuchó eso? La confianza en la oración, y algo que te va a ayudar a que no dudes y a que te mantengas firmes, es que a quien vas a orar es un papá. Yahweh sabe ser padre. Hace poco tuvimos una reunión donde una hermana me preguntaba acerca de la unicidad, si Yahshua es Elohim, si Yahweh es Elohim, si Dios es Jesús. Y le decía, mire, y no voy a hablar sobre el tema, pero simplemente quiero traerlo a colación para mostrar esto. Yo le decía, si Yahweh fuera el mismo Yahshua, tendríamos un problema. ¿Cuál sería el problema?
y les decía lo siguiente. Uno, que entonces cuando nos enseña que Yahshua se sujetó y que se hizo obediente, entonces eso sería falso. Porque el mismo Yahweh, ¿cómo se va a hacer obediente al mismo? Segundo, de que la relación de un hijo con un padre entonces quedaría nula, quebrada, porque es el mismo Yahweh. Entonces yo le decía, una de las cosas que tenemos que entender es que Yahshua es un hijo y el padre es el padre. Para él, el yo negar, escuchen bien, o el yo decir que Yahshua es el mismo Yahweh padre, me permite a mí entender, escúcheme muy bien, y el negar que Yahweh es un papá. Espero no ser muy confuso en lo que estoy diciendo. El yo decir que Yahshua es el mismo Yahweh significa que no existe entonces un padre. O más bien, dicho de otra manera, que no existe un hijo. No sé si se entiende. El negar que Yahweh está parte del hijo y decir que son uno, entonces eso significa que Yahweh no es padre. Y si no es padre y Yahweh no sabe ser padre, ¿qué confianza tendría yo como hijo para presentarme delante de él? No sé si se entiende. Así que si tengo la confianza de que está el Padre y que está el Hijo, puedo por esa confianza venir delante del Padre porque sé que Él sabe ser papá. Porque sé que es que Él le contestaba a Yahshua. Porque sé que es cuando Yahshua presentaba los pocos alimentos delante del Padre y agradecía y el Padre los multiplicaba. Porque sé que es que Yahshua ore y después de orar al Padre y clamar, Lázaro sale de la tumba. Porque sé que es que Yahshua clamaba constantemente al Padre. Porque sé que es cuando el Padre declara sobre el Hijo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Porque sé que el Padre glorificará su nombre en el Hijo. Esa confianza me permite a mí venir delante de Él. Él sabe ser papá y Él también sabe que es perder un hijo y cuánto le duele y cuánto le puede costar. Y así que como yo soy papá, entonces Él comienza diciendo, ya lo leímos, si ustedes siendo padres y ustedes tienen hijos, si Yahshua fuera el mismo Yahweh, ¿cómo va a poder Yahshua colocar esa analogía? Si no existe como tal un hijo y el hijo simplemente es un mero modo de Dios, una manifestación, pero no es algo real, sustancial. Entonces, Padre nuestro, así comienza, que estás en los cielos, apartado sea tu nombre. Versículo 10. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Una de las cosas más poderosas en la oración, apenas estamos empezando, estamos en la introducción, porque hoy vamos para otro lado. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una de las mayores cosas más importantes en la oración es el pedir siempre la voluntad del Eterno. La voluntad del Padre. Por lo general nosotros solemos pedir de acuerdo a nuestra urgencia o a nuestra necesidad. Y vamos a mirar cómo es de sobrenatural. Yo les pido a todos los que están conectados que se queden hasta el final. Vamos a mirar cómo lo más importante que Yahshua nos enseñó a hacer no lo hacemos. Hágase tu voluntad en los cielos así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando yo leí esto en el Padre Nuestro, yo dije, wow. Perdóname como también yo perdono a quien me ha ofendido o como a quien tiene deuda conmigo. Cuando me meto en el secreto, en la intimidad del Padre, con el Padre, Yahshua establece algo que yo puedo pedir. ¿Sabe qué puede pedir usted constantemente? Perdón. Es un derecho. Pero ese derecho tiene un deber.
¿Has perdonado tú para que cuando vayas delante de tu Padre Celestial te pueda perdonar? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y en el versículo 14, mire lo que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Una de las cosas que debemos de hacer mientras estamos orando es perdonar si tenemos algo contra alguien. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Para orar tienes que tener el derecho de ya haber perdonado, si quieres también ser perdonado. Amén. No me quiero quedar ahí, quiero continuar. Y donde me quiero quedar es aquí en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1. Vamos desde el versículo 1. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. O en otra versión dice, para gastar en vuestros deleites. Y cuando leí esto, creo que lo toqué hace días en un tema, me impresioné. Porque la oración, escúchenme bien, la oración no es el medio de petición o no es un poder para yo obtener lo que quiero. Escuche bien lo que estoy diciendo. La oración no es un poder o es un medio para yo obtener lo que quiero conforme mi voluntad, mi necesidad o mi deseo. Para eso al creyente no se le entregó la oración. Escúchenme bien, porque después de lo que vamos a ver, usted va a dejar de perder el tiempo en la oración. La oración, lo vuelvo a repetir, no es el medio o no es el poder para yo como ser humano satisfacer mi necesidad, mi deseo o mi voluntad. Literalmente lo que está diciendo Santiago ahí es: piden y no reciben porque ustedes piden mal o con malos propósitos. Ustedes piden para gastar en sus placeres, y ese no va a ser el motivo de la oración. La oración es dada con un propósito. ¿Me sigue? La oración que a usted y a mí se nos entregó no es para lo que usted quiera. ¿Quiere verlo? Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Elohim, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Usted sabía que tiene vida eterna? Pues acá se lo está diciendo la palabra de Elohim. Tú tienes vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Elohim. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza que yo tengo para con Elohim? Y aquí présteme los minutos que yo siempre pido para que usted no le sea edificado. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Hermano, yo siempre les digo, ustedes tienen una confianza y una plena seguridad. Y hoy se los voy a decir con respecto a la oración. ¿Cuál es? Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Usted puede estar completamente confiado, confiada. Usted puede estar totalmente convencido y convencida. Escúcheme bien, no hay por qué dudar, no hay por qué temer y no hay por qué estar como una onda del mar en medio de la oración, porque al creyente se le dio una confianza, una seguridad. ¿Sabe cuál? Que si usted pide alguna cosa conforme a la voluntad de Él, eso va a ser oída. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, ya el versículo 14 determinó que es conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, que si yo voy a orar
ahorita a mi cuarto, a encontrarme con mi Padre Celestial, a venir delante de Él con completa sinceridad y confianza, y yo pido conforme a su voluntad, ya está hecho. Escucha lo que estoy diciendo, ya está hecho. ¿Cuál es el problema? Que usted y yo pedimos como no conviene, porque usted y yo no sabemos pedir, y eso lo dice Pablo. ¿Cuál es el problema? Que usted pide y el Padre no le puede dar. ¿Por qué? Porque Él como Padre, y mejor que su Padre terrenal, sabe a usted que le conviene y sabe que no le conviene. Así que no le va a dar en la calidad de hijo lo que usted pide, sino que le va a dar lo que es necesario conforme a la voluntad de Él en su vida. Así es que yo en esta semana estaba orando, y cuando estaba orando, el Espíritu Santo habló a mi corazón. Cuando el Espíritu Santo está ahí es supremamente hermoso y es especial. Y el Espíritu Santo me permite entender lo siguiente: Daniel, todo lo que tú me pidas conforme a mi voluntad, yo lo voy a hacer. Me ha hecho entender: has perdido tiempo en tu oración. Has perdido tiempo. Porque literalmente todo lo que yo tengo para ti no me lo has pedido, sino que me has pedido cosas según tu urgencia, tu necesidad, tu angustia o tu ansiedad. ¿Estás escuchando eso? No me has pedido lo que tú necesitas, porque has pedido en tu carne. Por eso Pablo nos enseña que oremos en todo tiempo en el Espíritu. Y hay un verso que dice, y vamos a ponerlo, hermano Yehezquiel, por favor. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 26. Escucha lo que vamos a leer. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que sabe usted que necesita es el Espíritu que está dentro de usted. ¿Cuánta palabrería hemos hecho en la oración? ¿Cuántas horas hemos rogado, noches, vigilias, mañanas y tardes, que el Padre no ha oído? Porque usted y yo hemos pedido mal. Hemos pedido según la necesidad carnal, según la urgencia, pero no hemos pedido según el nuevo hombre espiritual. Y la confianza que usted va a tener no es según su urgencia o necesidad o su deseo. Porque sigues pidiendo por ese hombre o por esa mujer que sabes que no te conviene. Porque sigues pidiendo por ese trabajo o por ese aumento de salario o por esa bendición económica que tal vez te va a alejar de él. Nuestra confianza radica en que si pedimos lo que Él nos da conforme a su voluntad. Y cuando estaba orando yo dije, Señor, o sea que si pido esto tú ya me lo habrías dado, ¿sí? Señor, o sea que si hubiera el tiempo que gasté pidiendo esto, lo hubiera dedicado a pedir la llenura de tu Espíritu Santo, ya me lo hubieras dado, ¿sí? Señor, y si en vez de pedir esto otro te hubiera pedido la interpretación de lenguas, ya me la habrías dado, sí. Porque por eso está escrito, el que habla en lenguas pida en oración, ya lo vamos a ver, interpretarla. Usted sabe todo lo que hemos perdido hasta el día de hoy por el hecho de no saber qué es lo que Él nos ha concedido conforme a su voluntad. ¿Usted sabe qué frustrante es eso? Usted orar 10, 15 años, 20 años y saber que literalmente perdió el tiempo porque no conocía cuál era la voluntad de Él, sino que siguió pidiendo conforme a su necesidad. Vamos a mirar algunos ejemplos que a mí me espantaron y me quebrantaron el corazón. Libro de Efesios capítulo 3 versículo 20. Lea conmigo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El primer verso me dice, ya sabe que está condicionado, conforme a su voluntad. Me dice que conforme a su voluntad, lo que yo puedo pedir, Él lo puede hacer más abundante de lo que yo pueda pedir o entender, según el poder que Él ha puesto en mí.
Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si usted, en vez de pedir que le sea quitado el problema, hubiera pedido desde hace tiempos la sabiduría para manejar las circunstancias de la vida, usted sería como un surfista. Escuche la analogía que le voy a presentar. Si usted a mí en este momento me envía al mar en una tabla de surfista, yo creo que yo yuca. Para mí sería un problema, una dificultad y una angustia. Yo pediría no me lleve al mar. Pero un surfista ha desarrollado la habilidad, la destreza y tiene la experiencia, tanto que a él le apasiona montarse en el agua, en esa tabla. De la misma manera, si usted hubiera pedido sabiduría, si pedimos sabiduría desde hoy, se nos será otorgada porque es su voluntad. ¿Usted ha orado por sabiduría? Sí, hermano, de vez en cuando. No le estoy diciendo si de vez en cuando. ¿Se ha empecinado usted como la viuda y el juez injusto, ir usted como la viuda a tocar: Señor, necesito sabiduría, Señor, necesito sabiduría, Señor, dame sabiduría, la necesito, Señor, no sé cómo actuar, no sé cómo manejar mis finanzas, no sé cómo manejar mi matrimonio? Déjeme decirle que usted tendría menos problemas. Usted sería un buen gobernador de su casa, de su familia, de sus hijos, de sus finanzas. Pero usted no lo ha pedido. Qué triste llegar al cielo y saber que vivimos una vida mediocre, una vida llena de sustos, de angustias, de temor, solo porque no pedimos sabiduría. Pero ya la teníamos porque era conforme a su voluntad, solo necesitábamos ir al trono y pedirla. Daniel, me estás pidiendo por tantas cosas que si vinieras a mí a pedirme sabiduría, hace rato te hubiera llenado con la misma sabiduría que le di a Salomón, la misma sabiduría que le di a Josué, la misma sabiduría que le di a estos hombres para gobernar a mi pueblo. Pero no me la has pedido porque estás en tus urgencias, en tus deseos, en lo que tú quieres. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Como líder, con este pasaje me habló. A veces quieres, por medio de la predicación, o a veces como líderes queremos cambiar por medio de presión a las ovejas, y el Espíritu Santo tan bonito, lo único que me dio entendimiento fue: y si oras para que yo los llene del conocimiento de mi voluntad, ¿acaso no sería más fácil? ¿Acaso no sería más fácil que si oraras por tu hijo, por tu hija, por tu nieto, por ese vecino, para que fuera lleno del conocimiento de la voluntad del Padre, para que el Padre le abriera los ojos? ¿No sería más fácil? ¿Qué es mejor? ¿Que tenga un mensaje externo o que tenga un mensaje interno? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 13. Sígame por favor, mire lo que dice. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder que interpretarla. ¿Cuántos de nosotros oramos en lenguas, hablamos en lenguas, pero ni siquiera tenemos la interpretación? No sabemos qué estamos orando, no sabemos qué estamos diciendo. Y sabe que es suyo el interpretar sus lenguas, pero no lo tiene porque no lo ha pedido. Sabe que usted está en la facultad por el Espíritu Santo de usted decir: oh rabba shata lava kandara basaya, y usted saber por el Espíritu aquí en la mente qué dijo. Sí, le estoy hablando a usted. Usted tiene esa capacidad por el Espíritu, solo que usted no lo ha pedido. O si lo ha pedido, no ha pedido con fe, o no ha sido constante en la oración. Esa es otra cosa que es conforme a la voluntad del Padre. Mateo capítulo 24, versículo 20. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. ¿Sabía usted que usted ha tenido que orar para saber cómo huir de algunos problemas, pero usted se ha quedado a afrontarlos, incluso utilizando pasajes de la Biblia,
pero no pidió la salida del problema, entonces usted no sabe cómo huir. Y es sino que vaya en oración esta noche y le diga: Señor, ¿cómo escapo de esta situación? O ¿cómo afronto esta situación? Dame una salida. Sabía que usted está en esa facultad de orar para saber cuándo tiene que huir y cómo tiene que huir, y para que el Padre le dé el tiempo favorable para salir de esa relación, para salir de ese trabajo. Pero usted no ha orado, entonces ha aguantado y se ha quedado. Pero el Señor, si oras, dice: yo te voy a dar una huida y voy a colocar, si me oras, un tiempo favorable en el cual te sea fácil escapar. Mateo capítulo 26 versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabía por qué usted entra en tentación? Porque usted no se ha preparado con anticipación antes de que llegue la tentación, en oración y en vela, diciendo: líbrame de la tentación. Porque sigues cayendo una vez y otra vez en el mismo carácter, en el mismo pecado. ¿Sabes por qué? Porque no has pedido en oración constantemente ser librado de ella. Usted se está dando cuenta de los beneficios de la oración que le pueden dar a usted en calidad de creyente o hijo de Dios. Todos estos beneficios tan tremendos, ¿cuántos pesos y cuántas cargas se quitarían de nuestros hombros con solo saber orar conforme a la voluntad del Padre? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 11: con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Elohim nos considere dignos de vuestro llamamiento. ¿Qué? Pablo está orando por el pueblo para que Elohim les considere por dignos a los hermanos del llamamiento y cumpla el Padre todo el deseo de gracia, de bondad, de fe y poder en ellos. ¿Sabían nosotros como líderes cuán importante es que oremos por ustedes? ¿Sabía cuán importante es que un líder ore por ti? ¿Sabían ustedes, hermanos, y yo como líderes, cuán necesidad tenemos de orar por las ovejas que hay en nuestro cuidado? ¿Y sabía que con oración haríamos más que con regaños? ¿Que con miedo o presión? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1: finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también en vosotros. ¿Sabe que usted puede orar dentro de su ministerio? ¿Sabe que usted puede orar dentro de donde el Padre le llamó como intercesor, como apoyador, para que la palabra sea glorificada y se extienda rápidamente? ¿Sabía que literalmente el no orar para que pase eso es como estancar la obra? Porque si no, Pablo, ¿por qué está diciendo que oremos para eso? Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe, o no todos son de la fe. ¿Ora usted conforme a esa voluntad? Hechos capítulo 1 versículo 24: y habiendo orado dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. ¿Sabía usted que mediante la oración puede saber a quién persona va a dejar, a qué persona va a delegar, cuál es la persona indicada? ¿Se está dando cuenta de todo lo que usted puede tener conforme a la voluntad de Elohim para su vida? Así que tenemos que conocer cuál es la voluntad del Padre para con nosotros, para poder pedir conforme a esa voluntad y recibir, teniendo la confianza que todo lo que pidamos conforme a su voluntad nos será hecho. ¿Conoce usted la voluntad de Elohim? ¿O aún eres un creyente inmaduro? Te lo digo con respeto, que pide conforme a su necesidad, conforme a su deseo, conforme a su urgencia, conforme a su angustia, conforme a su ansiedad, conforme a su emoción. Déjame decirte que si empiezas a orar conforme a la voluntad del Padre, vas a tener todo lo que Él ha preparado para ti. Y déjame decirte que una de las cosas que ya lo leímos al principio es que cuánto más vuestro Padre no os dará el Espíritu Santo. ¿Sabían, hermanos, que me están escuchando, todos los que están aquí y todos los que están en las naciones,
que todos ustedes pueden pedir la llenura del Espíritu Santo y pueden ser llenos como Esteban, como Pablo, como Pedro? ¿Sabía usted que si usted pide más de su presencia y toca la puerta y grita y llama y busca, usted no va a ser un creyente común, sino que usted va a ser un creyente a otro nivel? ¿Sabía usted que usted puede llenarse a tal punto de impactar el mundo? ¿Sabía usted que el don más preciado que un hombre pueda tener sobre la tierra está simplemente al abrir sus labios y ya? En fe, porque es voluntad del Padre. Escúchame bien, que tú seas lleno del Espíritu Santo, así porque esa prioridad no está en tu oración. Porque otras cosas están como prioridad en tu oración y no la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué la comunión con Dios? El que cambie tu carácter. ¿Qué pasaría si nos pusiéramos a orar día y noche insistentemente delante de Dios, delante del Padre, diciéndole: cambia mi carácter, no quiero ser este mismo hombre? ¿Qué podría pasar si es la voluntad de Él que seamos al carácter de Cristo? ¿Se ha puesto usted a pensar qué pasaría si constantemente usted está orando diciéndole: Señor, yo quiero saber mis dones y ponerlos en funcionamiento para la edificación de la iglesia? ¿Qué pasaría con sus dones? Los interpretadores de sueños, los que oran y se sanan los enfermos, aquellos que hacen milagros, aquellos que dan profecía. ¿Qué pasaría contigo si tan solo fueras lleno con el Espíritu Santo? ¿Qué pasaría? No has recibido porque no has pedido. Muchos de ustedes saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, pero hay flojera, hay pereza. Señor, arregla mi economía, y el Señor te dice: está bien, pero si me pidieras por mi espíritu, si me pidieras por mi presencia. ¿Qué pasaría si ya oráramos día y noche, constantemente tocando a la puerta, diciéndole: dame un corazón puro, dame un corazón limpio? ¿Qué pasaría en 6 meses, en 1 año, en 2 años con tu vida? ¿Acaso no tendrías un corazón limpio? ¿Acaso no serías una persona fiel y digna de confiar, y toda la hipocresía, malicia o suciedad que hay en ti ya se hubiera desvanecido? ¿Qué pasaría si oráramos: Señor, ayúdame a mirar con tus ojos y a sentir con tu corazón? Dejaríamos de ser jueces y viviríamos tranquilamente y sosegadamente y con humildad. ¿Qué pasaríamos si empezáramos a orar: Señor, dame un corazón humilde? ¿Acaso no tendríamos paz y descanso en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa? Porque dice: sed mansos y humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué pasaríamos si oráramos constantemente: Señor, ayúdame a entrar en tu reposo? ¿Acaso no se iría la angustia, la ansiedad, el temor y la depresión de tu vida? Porque es su voluntad. ¡Wow! Tú tienes un gran poder en tus manos, hermano y hermana, pero no has sabido cómo usarlo. Pero hoy el Espíritu Santo me envía a decirte que estás a esto de recibir conforme a su voluntad, que estás a esto de recibir la bendición si empiezas a orar de la manera correcta, conforme a su voluntad, no conforme a los deseos de tus ojos, a los deseos de tu carne y a la vanagloria de esta vida, sino conforme a la voluntad del Padre. Orando de la manera correcta y de la forma correcta. ¿Qué pasaría si oraras conforme a su voluntad? Creo que las cosas cambiarían para ti y cambiarían para mí. Señor, gracias, porque tú eres quien nos enseña, tú eres quien nos instruye y tú eres quien nos guía. Enséñame a orar conforme a tu voluntad. Enséñame a pedir conforme a lo que está en tu corazón acerca de mí. Muéstrame cuál es tu voluntad y ayúdame a orar por ella constantemente y en plena certidumbre de fe, porque tú eres mi papá y yo tengo la confianza en lo que yo te haya pedido en el nombre de tu Hijo, me será hecho, Señor. Te pido, Señor, que seas bendiciendo a cada hermano y a cada hermana. Te pido que seas revelando a sus oídos
¿Cuál es el propósito de su voluntad para que en eso puedan trancarse a orar, ayunar e interceder y puedan tener la confianza de que ya lo han recibido, Señor, por los méritos de Yahshua el Mesías? Te pido que obres en cada uno de ellos conforme a tu voluntad y a tu inmenso amor. Muéstranos tu voluntad, Señor, para poder orar y cumplirla, Señor. En el nombre de Yahshua. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente y usted pueda haber entendido este mensaje, porque entonces desde ahora en adelante todas sus oraciones serán efectivas. Yahweh le bendiga y hasta una próxima oportunidad.